¿Quieres desbloquear los secretos de la felicidad, abrazar el estoicismo y transformar tu vida? En este video, desentrañaremos las valiosas enseñanzas de Séneca en su libro, De la felicidad. Séneca fue un filósofo, político, escritor y orador romano nacido en Córdoba, Hispania, alrededor del año 4 a.C. Su vida abarcó un periodo crucial de la historia romana, y su legado como pensador estoico y consejero sigue siendo influyente y determinante en la vida de miles de personas en el mundo. Te agradecería que le dieras like al video y te suscribas. Ahora sí, comencemos con el libro que te guiará por el camino de la felicidad. 1. Hermano Galión, todos buscamos la felicidad, pero a menudo nos perdemos en el laberinto de la vida, sin comprender realmente qué la hace auténticamente feliz. La búsqueda de la felicidad es tan compleja que, paradójicamente, cuanto más nos esforzamos por alcanzarla, más nos alejamos y elegimos el camino equivocado. Entonces, antes que nada, necesitamos definir claramente qué significa la felicidad para nosotros. Solo entonces podremos trazar un camino claro hacia ella, avanzando cada día en la dirección correcta. En esta travesía, es crucial recibir el consejo de quienes han explorado antes la región hacia la que nos dirigimos. No podemos seguir errantes, sin una guía, siguiendo ciegamente los gritos discordantes de aquellos que nos instan en direcciones opuestas. De lo contrario, nuestra corta vida se perderá en divagaciones inútiles, aunque nos esforcemos por comprender la verdad día y noche. La sumisión al rumor común y la tendencia a pensar que lo que es más generalmente aceptado es lo mejor nos meten en problemas. Demasiado a menudo, tomamos falsificaciones por auténticas y vivimos no por la razón, sino por la imitación de otros. Este hábito de seguir a la multitud nos lleva a caer en la misma trampa que una gran aglomeración de gente. Cuando la multitud se aprieta, nadie puede caer sin arrastrar a otros consigo. Así, en la vida, nuestra sumisión a las creencias colectivas nos convierte en causa y consejero del mal para otros. Es esencial liberarnos del rebaño, alejarnos de la tendencia de seguir ciegamente a los demás. La multitud, por su propia naturaleza, está dispuesta a luchar contra la razón para defender sus errores. Debemos desafiar este hábito y emanciparnos de las cadenas de la opinión popular, porque seguir la marcha de aquellos que nos preceden solo nos lleva al desastre. Como en las elecciones, donde la brisa caprichosa del favor popular puede cambiar, aquellos que fueron elegidos son admirados por los mismos que los eligieron. En resumen, dejar de seguir a la multitud es crucial para evitar la ruina. Solo al liberarnos de la influencia colectiva podemos emitir juicios razonados sobre la vida y evitar ser arrastrados por el error tradicional que nos rodea. La mayoría puede tener su voz, pero seguir ciegamente esa voz es el fin de la toma de decisiones basada en la mayoría. 2. Cuando reflexionamos sobre una vida feliz, no debemos evaluarla como si estuviéramos contando votos después de una votación en el Parlamento, diciendo esta opinión tiene más seguidores, ya que esa misma razón la convierte en la peor de las dos opciones. Los asuntos no se alinean tan fácilmente con la voluntad de la mayoría, de hecho, a menudo sucede lo contrario. Cuantas más personas elijan un camino, es más probable que sea el peor. Por lo tanto, en lugar de preguntarnos qué es más común, deberíamos cuestionarnos qué es lo mejor que podemos hacer y que nos llevará a la felicidad eterna. No debemos seguir lo que aprueba la multitud, ya que esta suele ser la peor guía posible hacia la verdad. Cuando menciono la multitud, no me refiero solo a aquellos que visten capas de lana o llevan coronas, ya que no me interesa el color de sus ropas. No confío en mis ojos para juzgar la verdadera naturaleza de una persona. Tengo una luz interna que me permite distinguir lo verdadero de lo falso. Dejemos que la mente descubra lo que es beneficioso para sí misma. Si permitimos que nuestra mente respire y tenga tiempo para reflexionar en soledad, descubriremos verdades impactantes. Podríamos confesarnos a nosotros mismos, desearía deshacer todo lo que he hecho hasta ahora. Cuando considero mis palabras, envidio a aquellos que permanecen en silencio. Lo que anhelé parece ser lo que mis enemigos desearían que me sucediera. Cuanto más soportable parece lo que temí en comparación con lo que deseé. Me he enfrentado a muchos, buscando destacar por algún talento,
pero solo logré convertirme en blanco de las flechas de mis enemigos. Aquellos que alaban mi elocuencia, codician mi riqueza, buscan mi favor o presumen de mi poder, todos ellos pueden ser mis enemigos. El número de aquellos que me envidian es tan grande como el de los que me admiran. ¿Por qué no busco un bien que pueda experimentar en lugar de uno que pueda exhibir? Esos bienes que los hombres admiran externamente, por los que se agolpan para ver y señalan con admiración, pueden ser brillantes por fuera, pero internamente son miserias para quienes los poseen. 3. Busquemos una bendición que no solo se vea bien superficialmente, sino que sea saludable y benevolente en todos los aspectos, más hermosa en las partes menos evidentes. Desenterrémosla, y no está lejos de nosotros, solo necesitamos saber dónde extender la mano. Sin embargo, actuamos como si estuviéramos en la oscuridad, alcanzando más allá de lo que está más cerca, golpeando inadvertidamente lo que realmente queremos. Evitaré detallar las opiniones de otros filósofos, ya que sería extenso y tedioso. En cambio, me atendré a nuestra perspectiva, aunque no siga ciegamente a los líderes de la escuela estoica. Optaré por seguir la autoridad de algunos y cuestionaré a otros para extraer su verdadero significado. Quizás, después de exponer todas sus opiniones, pueda agregar algo propio. En este sentido, sigo la naturaleza, un punto en el que todos los filósofos estoicos coinciden. La verdadera sabiduría implica no apartarse de la naturaleza y modelar nuestra conducta según sus leyes y su ejemplo. Una vida feliz, por lo tanto, es aquella que está en armonía con su propia naturaleza. Para lograr esto, la mente debe estar sana y permanecer así constantemente. También debe ser valiente y vigorosa, enfrentando todo con admirable coraje, adaptándose a los desafíos de su tiempo. Cuida el cuerpo y sus pertenencias, pero sin obsesiones. Valora todas las cosas que enriquecen tu vida, sin sobrevalorar ninguna, y aprende a disfrutar de la generosidad de la fortuna sin convertirte en su esclavo. Notarás, sin que lo mencione, que la calma y la libertad ininterrumpida se alcanzan al apartar las cosas que nos agitan o nos aterran. En lugar de placeres efímeros y superficialidades ligadas a conductas reprochables, ganamos una alegría profunda, inmutable y ecuánime. Se experimenta paz, tranquilidad, grandeza de ánimo y bondad, ya que toda agresividad es señal de debilidad. 4. Nuestra máxima felicidad puede ser definida de otra manera, es decir, la misma idea puede expresarse en un lenguaje diferente. Al igual que un ejército puede extenderse o contraerse, curvarse o trazarse en línea recta, manteniendo su fuerza y lealtad inalteradas, así también nuestra definición del bien supremo puede ser extensa o concisa según el caso. Podemos expresar la misma idea diciendo, el bien supremo es una mente que desestima los caprichos de la fortuna y se regocija en la virtud, o es una fuerza invencible de la mente, conocedora del mundo, amable en sus interacciones, mostrando gran cortesía y consideración por quienes se encuentra. También podemos definirlo llamando feliz a aquel hombre que solo conoce el bien y el mal en forma de mentes buenas o malas, que valora el honor y está satisfecho con su propia virtud, que no se envanece por la buena fortuna ni se desanima por la mala. Podemos seguir esta digresión y expresar la misma idea de muchas otras formas, sin perjudicar su significado. ¿Por qué no decir que una vida feliz consiste en una mente libre, recta, imperturbable y firme, más allá de la influencia del miedo o del deseo, que solo piensa en el honor como bien y en la vergüenza como mal, considerando todo lo demás como detalles que no afectan la felicidad de la vida? Un hombre con estos principios debe experimentar una alegría continua, una felicidad elevada que proviene de deleitarse en lo que tiene y no desea mayores placeres que los que le brinda su propia virtud. Al permitir que estos principios equilibren los movimientos efímeros de su cuerpo, se vuelve a prueba tanto del placer como del dolor. Por otro lado, la esclavitud a la que está obligado el hombre dominado por placeres y dolores, esos amos inconstantes y apasionados, es mala y culpable. Debemos escapar hacia la libertad, y aunque esto nos dé solo el desprecio de la fortuna, si lo logramos, experimentaremos bendiciones inestimables, el reposo de una mente en un refugio seguro, imaginaciones elevadas, deleite constante al desechar errores y aprender la verdad, cortesía y alegría, considerando estas cosas no como bienes, sino como derivadas del bien propio del hombre. 5.
Dado que he comenzado a dar mis definiciones sin apegarme demasiado a las palabras, podríamos llamar feliz a un hombre que, gracias a la razón, ha dejado de tener esperanza o miedo. Pero, así como las piedras no sienten miedo ni tristeza, y tampoco lo hace el ganado, no llamaríamos felices a quienes no pueden comprender lo que es la felicidad. Estos hombres, cuya naturaleza embotada y falta de conocimiento de sí mismos los reduce al nivel del ganado, son meros animales. No hay diferencia entre ellos y los animales, ya que los últimos no tienen razón, mientras que los primeros solo tienen una forma corrompida de ella, torcida y astuta para su propio daño. Porque nadie puede ser llamado feliz si está fuera de la influencia de la verdad. Por lo tanto, una vida feliz es inmutable y está fundamentada en un discernimiento verdadero y confiable. La mente está incontaminada y liberada de todos los males solo cuando es capaz de escapar no solo de las heridas sino también de los arañazos, cuando siempre puede mantener la posición que ha tomado y defenderla incluso contra los furiosos asaltos de la fortuna. Respecto a los placeres sensuales, aunque nos rodearan por todas partes y utilizaran todos los medios de asalto, tratando de ganarse la mente con caricias y ensayando todas las estratagemas imaginables para atraer a todo nuestro ser o a nuestras partes por separado, quien desearía que le hicieran cosquillas día y noche y, descuidando su mente, se dedicara a los goces corporales? 6. Pero, dice nuestro adversario, la mente también tendrá placeres propios. Que los tenga, entonces, y que juzgue el lujo y los placeres. Que se entregue plenamente a todas las cosas que proporcionan deleites sensuales. Sin embargo, considero que esto lo haría parecer aún más desdichado, porque es una locura elegir el mal en lugar del bien. Ningún loco puede ser feliz, y nadie puede estar cuerdo si considera lo perjudicial como el bien más elevado y se esfuerza por obtenerlo. El hombre feliz, por lo tanto, es aquel que puede hacer un juicio correcto en todas las cosas. Es feliz aquel que, en sus circunstancias actuales, cualesquiera que sean, está satisfecho y en términos amistosos con las condiciones de su vida. Es feliz aquel hombre cuya razón le recomienda toda la postura de sus asuntos. 7. Incluso aquellos que afirman que el bien supremo está en el vientre reconocen qué posición deshonrosa le han asignado. Dicen que el placer no puede separarse de la virtud y que nadie puede vivir honradamente sin vivir alegremente, ni tampoco vivir alegremente sin vivir honradamente. No veo cómo estas dos cosas tan diferentes pueden tener alguna conexión entre sí. Aunque todas las cosas buenas tienen su origen en la virtud, algunas cosas son agradables pero no honrosas, mientras que otras son muy honrosas pero difíciles y solo pueden alcanzarse mediante el sufrimiento. Añade a esto que el placer visita las vidas más bajas, pero la virtud no puede coexistir con una vida mala. Sin embargo, algunas personas infelices no carecen de placer, es más, es debido al placer mismo que son infelices. Esto no podría tener lugar si el placer tuviera alguna conexión real con la virtud. La verdad es a menudo sin placer y nunca tiene necesidad de él. La virtud es una cualidad elevada, sublime, real, inconquistable e incansable. Por otro lado, el placer es bajo, servil, débil y perecedero. Sus lugares de residencia son el burdel y la taberna. Encontrarás a la virtud en el templo, en el mercado, en la casa del senado, vigilando las paredes, cubierta de polvo, quemada por el sol, con las manos calientes. En cambio, encontrarás al placer merodeando fuera de la vista, buscando rincones sombreados en los baños públicos, en las cámaras calientes y en los lugares que temen las visitas del edil. Es suave, afeminado, apestando a vino y perfumes, pálido o tal vez pintado y maquillado con cosméticos. El bien supremo es inmortal, no conoce el fin y no admite ni saciedad ni arrepentimiento. Una mente rectamente pensante nunca se altera ni se hace odiosa a sí misma. Las mejores cosas nunca sufren cambio. Por otro lado, el placer muere en el mismo momento en que más nos encanta. No tiene gran alcance y, por lo tanto, pronto nos empalaga y cansa, desvaneciéndose tan pronto como termina su primer impulso. No podemos depender de nada cuya naturaleza sea cambiar.
En consecuencia, ni siquiera es posible que haya una sustancia sólida en aquello que va y viene tan rápidamente y perece por el propio ejercicio de sus funciones, ya que llega a un punto en el que deja de ser y, aunque está comenzando siempre, mantiene su fin a la vista. 8. ¿Cómo responder ante la reflexión de que el placer es compartido tanto por los buenos como por los malos? Los antiguos nos instaban a llevar una vida elevada, no simplemente placentera, para que el placer no fuera nuestro guía, sino más bien un compañero de una mente recta y honorable. La guía real debe ser la naturaleza, dejemos que nuestra razón la observe y se deje aconsejar por ella. Vivir felizmente, por lo tanto, equivale a vivir en armonía con la naturaleza. ¿Pero qué significa esto exactamente? Significa cuidar y aprovechar los dones del cuerpo y las ventajas de la naturaleza con precaución y valentía, reconociéndolos como efímeros regalos de un solo día. No debemos someternos a su dominio ni permitir que nos conviertan en esclavos de lo que no es esencial para nuestro ser. Los placeres corporales y los deleites externos deben ser considerados como auxiliares y tropas de armas ligeras en un campamento, sirviéndonos y no siendo nuestros amos. Solo entonces tienen valor real para nuestras mentes. Un hombre equitativo no debe ser conquistado por las cosas externas, debe admirarse a sí mismo, confiar en su propio espíritu y organizar su vida de manera que esté preparado tanto para la buena como para la mala fortuna. Su confianza debe estar respaldada por conocimiento y su conocimiento, firmeza. Debe mantenerse firme en sus determinaciones sin vacilaciones. Este hombre será tranquilo y sereno en su conducta, elevado y cortés en sus acciones. Alentar a la razón a buscar la verdad a través de los sentidos, que actúan como guías hacia el mundo exterior, es crucial. La mente debe extraer de la verdad sus primeros principios, ya que no tiene otra base de operaciones. Al igual que el universo y Dios se extienden hacia el exterior, pero regresan a sí mismos, así debe hacer nuestra mente. Cuando sigue sus sentidos corporales hacia el mundo exterior, debe ser su propio maestro. De esta manera, lograremos una unión y alianza de fuerza y capacidad, obteniendo una razón que nunca duda entre dos opiniones ni es torpe al formar percepciones, creencias o convicciones. Una mente así, ordenada y armonizada, alcanza el mayor bien. No tiene defectos ni peligros, nada que la saque de su equilibrio. Todo lo que hace lo ejecuta bajo la dirección de su propia voluntad, sin sorpresas desagradables. El mayor bien, por lo tanto, es la unidad de espíritu, donde las virtudes encuentran su hogar, mientras que los vicios, en constante conflicto, revelan desacuerdo y discordia. 9. Pero, objeta nuestro adversario, practicas la virtud solo porque esperas obtener algún placer de ella. Primeramente, aunque la virtud nos brinde placer, no la buscamos por ese motivo, ya que no es su regalo principal, sino más bien algo que acompaña sus acciones. Imagina un campo cultivado para obtener maíz, entre él surgen algunas flores que encantan la vista, pero el cultivador no destinó su esfuerzo a producir esas flores, ya que tenía un objetivo diferente en mente. Del mismo modo, el placer no es la recompensa o causa de la virtud, es algo que viene junto con ella. No elegimos la virtud porque nos brinde placer, más bien, nos brinda placer si la elegimos. El bien supremo reside en el acto de elegirla y en la disposición de las mentes más nobles. Una vez que ha cumplido su función y se ha establecido en sus propios límites, alcanza el bien supremo y no necesita nada más, ya que no hay nada más allá de este fin. Te equivocas al preguntarme qué busco de la virtud, ya que estás buscando algo por encima de lo más elevado. ¿Qué busco de la virtud? Respondo, a ella misma, ya que no tiene nada mejor. Ella es su propia recompensa. ¿No te parece suficientemente grande cuando afirmo que el bien más elevado es una fuerza de ánimo inquebrantable, sabiduría, magnanimidad, buen juicio, libertad, armonía y belleza? ¿Aún me pides algo más grande, algo de lo cual estos puedan considerarse como atributos? ¿Por qué hablas de placeres? Busco lo que es bueno para el hombre, no para su estómago. Después de todo, el ganado y las ballenas tienen esto último en mayor medida que él. 10. Estás malinterpretando a propósito lo que estoy diciendo, señala él.
También afirmo que nadie puede vivir placenteramente si no vive honradamente, y esto no puede aplicarse a los animales mudos que basan su felicidad en la comida. Afirmo enérgica y públicamente que lo que considero una vida placentera no puede existir sin la adición de la virtud. Pero, ¿quién no sabe que los mayores tontos disfrutan de placeres profundos? ¿No es cierto que el vicio está lleno de placeres y que la mente misma sugiere formas pervertidas y viciosas de placer? Esto incluye la arrogancia, el exceso de amor propio, la superioridad fanfarrona sobre otros, una devoción miope y ciega a los propios intereses, el lujo disoluto y el deleite excesivo derivado de causas insignificantes. La virtud despeja todo esto, guiando al hombre y evaluando el valor de los placeres antes de permitir su uso. No da demasiada importancia a los que permite, ya que simplemente permite su uso, y la alegría no radica en el uso, sino en la moderación del mismo. Sin embargo, cuando la moderación disminuye el placer, perjudica el bien supremo. Tú te entregas a los placeres, yo los controlo. Tú te entregas al placer, yo lo uso. Tú crees que es el bien más elevado, yo ni siquiera lo considero bueno. Por el placer yo no hago nada, tú lo haces todo. 11. Cuando digo que no hago nada por el placer, me refiero a ese hombre sabio, al que solo tú aceptas que es capaz de placer. Sin embargo, no considero sabio a un hombre que se deja vencer por el placer. Si está absorbido por el placer, ¿cómo resistirá el trabajo, el peligro, la necesidad y todos los males que rodean la vida del hombre? ¿Cómo enfrentará la muerte, el dolor y el tumulto del mundo si es conquistado por un adversario tan débil? ¿Hará lo que el placer le aconseje, y no ves cuántas cosas le aconsejará hacer? No puede darle malos consejos, ya que está combinado con la virtud, dice nuestro adversario. Sin embargo, ¿no ves qué tipo de bien supremo debe ser aquel que requiere un tutor para asegurar que sea bueno en absoluto? ¿Cómo va a gobernar la virtud del placer si lo sigue, siendo que seguir es el deber de un subordinado y gobernar es el deber de un comandante? Según tu escuela, la virtud tiene el noble deber de probar preliminarmente los placeres. Sin embargo, veremos si la virtud sigue siendo virtud cuando se la trata con tanto desprecio, ya que si abandona su puesto propio, ya no puede conservar su nombre. Mientras tanto, para ir al grano, te mostraré muchos hombres acosados por los placeres, hombres a los que la fortuna ha brindado todos sus dones, y aún así debes admitir que son malos. Observa a Nomentanus y a Apicius, que disfrutan de todas las delicias del mar y la tierra, repasando sobre sus mesas el reino animal entero. Míralos mientras se recuestan en lechos de rosas, deleitándose en su banquete, disfrutando de música, exhibiciones y sabores. Todo su cuerpo se estimula con suaves aplicaciones y calmantes, y para que incluso sus fosas nasales no estén inactivas, el lugar donde celebraron los ritos de lujo está perfumado con diversos aromas. Puedes decir que estos hombres viven inmersos en placeres, pero están mal porque se complacen en lo que no es bueno. ¿No es así? 12. Están en problemas, responde él, porque surgen muchas cosas que distraen sus pensamientos y sus mentes están inquietas por opiniones conflictivas. Concedo que esto es cierto, sin embargo, estos mismos hombres, necios, inconsistentes y propensos a remordimientos, obtienen un gran placer. Debemos admitir que al hacerlo, están tan lejos de sentir molestias como de formar un juicio correcto. Como muchas personas, están poseídas por una alegre locura, riendo mientras deliran. Por otro lado, los placeres de los sabios son suaves, decorosos, al borde de la moderación, controlados y apenas perceptibles. No son invitados a venir ni recibidos con honor cuando llegan por su propia voluntad, y no son acogidos con ningún deleite por aquellos a quienes visitan, que los mezclan con sus vidas como una farsa divertida en los intervalos de los asuntos serios. Que no sigan mezclando asuntos incongruentes ni relacionando el placer con la virtud, un error por el cual cortejan a los peores hombres. El despilfarrador imprudente, siempre en licor y eructando vapores de vino, cree que vive con la virtud porque sabe que vive con el placer. Oye decir que el placer no puede existir separado de la virtud, por lo tanto, etiqueta sus vicios como sabiduría y alardea de todo lo que debería ocultar. Así, los hombres no son alentados por Epicuro a desenfrenarse, sino que los viciosos ocultan sus excesos en el regazo de la filosofía y acuden a las escuelas donde escuchan alabanzas del placer.
No consideran cuán sobrio y templado es el placer de Epicuro, pero se lanzan sobre su mero nombre, buscando obtener protección y manto para sus vicios. Pierden, por tanto, la única virtud que poseía su mala vida, la de avergonzarse de hacer el mal, ya que alaban lo que antes los avergonzaba y se jactan de sus vicios. Así, la modestia no puede reafirmarse nunca cuando la ociosidad vergonzosa se dignifica con un nombre honorable. La razón por la cual los elogios que tu escuela prodiga al placer son tan perjudiciales es porque la parte honorable de su enseñanza pasa desapercibida, mientras que la parte degradante es visible para todos. 13. Yo mismo creo, aunque mis camaradas estoicos no quieran oírme decir esto, que la enseñanza de Epicuro era recta y santa, e incluso, si se examina con detenimiento, severa. Lo mucho que se habla del placer se reduce a un ámbito muy estrecho, y él pide al placer que se someta a la misma ley que nosotros pedimos a la virtud, es decir, que obedezca a la naturaleza. Sin embargo, el lujo no se conforma con lo que le basta a la naturaleza. ¿Cuál es la consecuencia? Quien piensa que la felicidad consiste en la pereza y en las alternancias de la gula y el despilfarro requiere un buen patrón para una mala acción. Cuando se ha convertido en epicúreo, siguiendo no el placer del que se habla allí, sino el que llevó consigo, aprende a pensar que sus vicios coinciden con las máximas de esa filosofía. Así, se entrega a ellos no tímidamente en rincones oscuros, sino audazmente a la vista del día. No diré, como la mayoría de nuestra escuela, que la secta de Epicuro sea maestra del crimen, pero si digo, se habla mal de ella, tiene mala fama y, sin embargo, no la merece. ¿Quién puede saber esto sin haber sido admitido en sus misterios interiores? Su exterior mismo da ocasión al escándalo y alimenta los bajos deseos de los hombres. Es como un valiente vestido con traje de mujer, su castidad está asegurada, su virilidad está a salvo, su cuerpo no está sometido a nada vergonzoso, pero su mano sostiene un tambor, como un sacerdote de Cibeles. Por lo tanto, elige una inscripción honorable para tu escuela, una escritura que despierte la mente por sí misma. La que actualmente está sobre tu puerta ha sido inventada por los vicios. El que está del lado de la virtud da prueba de su noble disposición, el que sigue el placer parece débil, desgastado, degradando su hombría, susceptible de caer en vicios infames a menos que alguien discrimine sus placeres por él. Deja que la virtud guíe el camino, deja que el placer siga, y cuelgue alrededor del cuerpo como una sombra, es la parte de una mente incapaz de grandes cosas entregar la virtud, la más alta de todas las cualidades, como una sierva del placer. 14. Dejemos que la virtud guíe el camino y lleve el estandarte. Tendremos el placer como parte de la travesía, pero seremos sus amos y controladores. Puede obtener algunas concesiones de nosotros, pero no nos obligará a hacer nada. Por otro lado, aquellos que han permitido que el placer lidere la marcha carecen de ambas cosas, pierden por completo la virtud y, sin embargo, no poseen el placer. Son poseídos por él y se ven torturados por su ausencia o ahogados por su exceso. Son desdichados si son abandonados por él y más desdichados aún si son abrumados, como aquellos atrapados en los bancos de arena del Sirtes, en un momento en tierra firme y en otro arrojados por las olas que fluyen. Esto proviene de una exagerada falta de autocontrol y de un oculto amor al mal. Es peligroso que aquel que busca el mal en lugar del bien alcance su objetivo. Así como se cazan fieras con trabajo y peligro, y aun cuando se las atrapa, se convierten en una posesión angustiosa porque a menudo hacen pedazos a sus guardianes, así también son los grandes placeres. Resultan ser grandes males y hacen prisioneros a sus dueños. Cuanto más numerosos y grandes son, más inferior y esclavo se vuelve ese hombre que el vulgo llama hombre feliz. Puedo llevar esta analogía más lejos. Así como el hombre que rastrea animales salvajes hasta sus guaridas descuida cosas mucho más deseables y deja muchos deberes sin cumplir, el que persigue el placer pospone todo a él. Descuida lo esencial, la libertad, y la sacrifica a su vientre. No compra el placer para sí mismo, sino que se vende al placer. 15. Nuestro adversario pregunta, ¿qué impide que la virtud y el placer se combinen para formar un bien supremo, para que el honor y el placer sean lo mismo? Nada, excepto lo honorable, puede formar parte del honor, y el bien supremo perdería su pureza si viera en sí mismo algo distinto de su propia parte mejor.
Incluso la alegría que surge de la virtud, aunque sea algo bueno, no es parte del bien absoluto, al igual que la alegría o la paz mental, que siguen al bien supremo pero no contribuyen a su perfección, aunque son generadas por las causas más nobles. Quien forma una alianza, unilateral además, entre la virtud y el placer obstruye cualquier fuerza que una pueda poseer por la debilidad de la otra. Envía la libertad bajo el yugo, ya que solo puede permanecer invicta mientras no conozca nada más valioso que ella misma. Comienza a necesitar la ayuda de la fortuna, que es la esclavitud más absoluta. Su vida se vuelve ansiosa, llena de sospechas, timorata, temerosa de los accidentes y esperando con agonía los momentos críticos del tiempo. La virtud no tiene una base sólida e inamovible si se le pide que se apoye en lo inestable. ¿Y qué puede ser tan inestable como depender del mero azar, de las vicisitudes del cuerpo y de las cosas que actúan sobre el cuerpo? ¿Cómo puede un hombre obedecer a Dios y recibir todo lo que sucede con un espíritu alegre, sin quejarse nunca de la suerte y dando una buena interpretación a todo lo que le sucede, si se agita por los pequeños pinchazos de los placeres y los dolores? Un hombre no puede ser un buen protector de su país, un buen vengador de sus males o un buen defensor de sus amigos si se inclina por los placeres. Que el bien supremo se eleve a una altura de la que ninguna fuerza pueda desalojarlo, a la que no puedan ascender ni el dolor, ni la esperanza, ni el miedo, ni ninguna otra cosa que pueda menoscabar la autoridad del bien supremo. Solo la virtud puede abrirse paso. Con su ayuda, hay que escalar esa colina, mantenerse valientemente en pie y soportar lo que le pueda ocurrir no solo con resignación, sino incluso con voluntad. Se debe comprender que todos los momentos difíciles vienen en obediencia a las leyes naturales, y como un buen soldado, se deben soportar las heridas, contar las cicatrices y adorar al general por el que se cae incluso cuando está traspasado y moribundo. Recordemos la antigua máxima, sigue a Dios. En cambio, aquel que refunfuña, se queja y se lamenta está obligado a obedecer órdenes y es arrastrado, aunque sea contra su voluntad, a cumplirlas. ¿Qué locura es ser arrastrado en lugar de seguir? Tan grande como la necedad y la ignorancia de la verdadera posición de cada uno el afligirse porque no se ha conseguido algo o porque algo nos ha causado un trato áspero, o el sorprenderse o indignarse por esos males que les ocurren tanto a los hombres buenos como a los malos, me refiero a las enfermedades, a las muertes, a los males y a los demás accidentes cruzados de la vida humana. Soportemos con magnanimidad lo que el sistema del universo nos obliga a soportar. Todos estamos obligados por este juramento, soportar los males de la vida mortal y someternos con buena gracia a lo que no podemos evitar. Hemos nacido en una monarquía, nuestra libertad es obedecer a Dios. 16. En el fondo, la verdadera felicidad radica en la virtud. ¿Y qué nos pide la virtud? Sencillamente, que no pensemos en nada que no esté relacionado con lo virtuoso o lo malévolo. Además, nos insta a enfrentar imperturbables los embates del mal y, en la medida de lo posible, a convertir en algo divino todo lo que es bueno. ¿Cuál es la recompensa por este esfuerzo? Nada menos que un estado elevado, al nivel de los dioses. En este estado, no estamos sujetos a restricciones ni carencias, somos libres, seguros e indemnes. No experimentamos fracasos en nuestros intentos, no nos excluyen de nada, todo se desarrolla según nuestro deseo, no sufrimos desgracias, y solo nos sucede lo que esperamos y deseamos. ¿Solo la virtud es suficiente para hacerte feliz?, te preguntarás. La respuesta es afirmativa. Una virtud consumada y divina como esta no solo es suficiente, sino más que suficiente. Cuando te encuentras fuera del alcance de cualquier deseo, ¿qué te puede faltar? Si todo lo que necesitas se concentra en ti mismo, ¿por qué requerir algo externo? Por otro lado, aquel que está en el camino de la virtud, aunque haya progresado, necesita algún favor de la fortuna mientras navega entre los asuntos humanos, desatando los lazos que lo atan a la mortalidad. La diferencia radica en la fuerza de estos lazos, algunos están fuertemente atados, e incluso algunos se han atado a sí mismos. En cambio, aquel que ha progresado y se ha elevado arrastra una cadena más suelta, y aunque aún no es libre, es como si lo fuera. 17. Quizás alguien crítico pueda preguntar, como suelen hacerlo, ¿por qué, pues,
¿hablas con más valentía de la que vives? ¿Por qué freno mis palabras frente a superiores, considero el dinero como necesario y me afectan los rumores? ¿Por qué mi patrimonio está más elaborado de lo necesario y por qué no ceno según mis propias máximas? ¿Por qué mis pertenencias son más elegantes de lo necesario y por qué bebo un vino más antiguo que yo? ¿Por qué planto árboles que solo dan sombra y por qué mi esposa lleva joyas costosas en las orejas? ¿Por qué mis hijos van a la escuela con ropa cara? ¿Por qué considero un arte ser servido en la mesa y por qué mi vajilla de plata está cuidadosamente dispuesta? Si quieres, añadamos preguntas sobre por qué poseo propiedades en el extranjero y más de lo que sé, o por qué es una vergüenza no conocer a mis esclavos personalmente. Ante estas preguntas, te respondo lo siguiente: no soy un hombre sabio, ni pretendo serlo para calmar tus críticas. No me exijas estar al nivel de los mejores hombres, sino solo ser mejor que los peores. Estoy satisfecho si cada día elimino algo de mis vicios y corrijo mis defectos. No he alcanzado la perfección mental y quizás nunca lo haga. Mi enfoque se compone más de paliativos que de remedios para mis problemas y me doy por satisfecho si se presentan con menos frecuencia y no son tan dolorosos. 18. Nuestro adversario podría objetar que hablo de una manera y vivo de otra. A él le diría que no soy perfecto y no lo seré para satisfacer su desdén. No pido que me consideres al nivel de los mejores, solo aspiro a ser mejor que los peores. Hablo de la virtud, no de mí mismo, y cuando critico los vicios, critico los míos en primer lugar. Cuando tenga el poder, viviré como debería. Aunque el veneno del rencor esté presente, no me impedirá elogiar la vida virtuosa, aunque no la viva completamente, pero sé que debo hacerlo, amar la virtud y seguirla, aunque sea a una distancia considerable y con pasos vacilantes. Debo esperar que el mal hablar respete algo, cuando ni siquiera respetó a figuras como Platón, Epicuro o Zenón. Estas críticas se lanzaron a filósofos que declararon cómo debería vivirse, no necesariamente cómo vivían. Hablo de la virtud, no de mí mismo, y cuando culpo a los vicios, lo hago principalmente con respecto a los míos. Mientras luche contra los deseos mundanos, el veneno del rencor no me apartará de lo que es mejor. Este mismo veneno que salpican a otros y con el que se ahogan, no me impedirá seguir alabando la vida virtuosa, incluso si no la vivo por completo, pero sé que debo hacerlo, amar la virtud y seguirla, aunque sea a gran distancia y con paso vacilante. 19. Cuentan que Diodoro, el filósofo epicúreo, recientemente puso fin a su vida con sus propias manos, cortándose el cuello. Algunos interpretan este acto como un resultado de la locura, otros de la imprudencia. Él, sin embargo, partió de la vida feliz, lleno de la conciencia de su propia bondad. Dejó un testimonio de sí mismo al elogiar el descanso de una vida anclada en un puerto seguro y pronunció palabras que podrían resultarte incómodas porque sugieren que también deberías considerarlo. He vivido, he corrido la carrera que la fortuna me impuso. A menudo te sumerges en discusiones sobre la vida y la muerte de otros, reaccionas con asombro al escuchar los nombres de hombres que alguna noble cualidad ha engrandecido. Tu interés radica en que nadie parezca bueno, como si la virtud en otro fuera un reproche a todos tus crímenes. Comparas con envidia las glorias de los demás con tus propias acciones sucias, sin comprender cuánto te perjudica aventurarte a hacerlo. Si aquellos que siguen la virtud son codiciosos, lujuriosos y ávidos de poder, ¿qué debes ser tú, que odias hasta el nombre mismo de la virtud? 20. Los filósofos no llevan a efecto todo lo que enseñan. No, pero hacen mucho bien con su enseñanza, con los nobles pensamientos que conciben en sus mentes. Ojalá pudieran actuar a la altura de sus palabras, que podría ser más feliz que ellos. Pero mientras tanto no tenéis derecho a despreciar los buenos dichos y los corazones llenos de buenos pensamientos. Los hombres merecen ser elogiados por dedicarse a estudios provechosos, incluso si no producen resultados tangibles. ¿Por qué asombrarse si aquellos que intentan subir un camino escarpado no logran llegar muy alto? Aún así, si eres un hombre, deberías mirar con respeto a aquellos que intentan grandes cosas, incluso si tropiezan. Es propio de un espíritu generoso dedicar sus esfuerzos no solo a su propia fuerza, sino a la de la naturaleza humana,
Abrazar objetivos elevados y concebir planes que son demasiado vastos incluso para aquellos dotados de intelectos gigantes. Algunas reglas que podrían inspirar el respeto son las siguientes. Miraré a la muerte o a una comedia con la misma expresión de semblante. Me someteré a los trabajos, por grandes que sean, apoyando la fuerza de mi cuerpo en la de mi mente. Despreciaré las riquezas tanto cuando las tenga como cuando no las tenga. Si están en otra parte, no seré más sombrío, y si brillan a mi alrededor, no seré más vivo de lo que debería ser. Si la fortuna viene o se va, no le haré caso. Veré todas las tierras como si me pertenecieran y las mías como si pertenecieran a toda la humanidad. Viviré recordando que nací para los demás y daré gracias a la naturaleza por ello, porque me ha dado solo a todos y todos solo a mí. Todo lo que posea, no lo acumularé con avidez ni lo despilfarraré con imprudencia. Pensaré que no tengo posesiones tan reales como las que he regalado a personas que lo merecen. No consideraré los beneficios por su magnitud o número, sino por el valor que les da el receptor. Nunca consideraré que un regalo es grande si se otorga a un objeto indigno. No haré nada por la opinión pública, sino todo por la conciencia. Siempre que haga algo solo, creeré que los ojos del pueblo romano están sobre mí mientras lo hago. Al comer y beber, mi objetivo será satisfacer los deseos de la naturaleza, no llenar y vaciar mi vientre. Seré agradable con mis amigos, gentil y suave con mis enemigos. Concederé el perdón antes de que me lo pidan y cumpliré los deseos de los hombres honorables a medias. Tendré en cuenta que el mundo es mi ciudad natal, que sus gobernantes son los dioses y que están por encima y alrededor de mí, criticando todo lo que hago o digo. Cuando la naturaleza me exija nuevamente el aliento o la razón me pida que lo deseche, dejaré esta vida, llamando a todos a atestiguar que he amado la buena conciencia y los buenos oficios, que la libertad de nadie, y la mía menos, se ha visto mermada por mi culpa. Quien establece estas reglas de vida se elevará y se esforzará por abrirse camino hacia los dioses. Aunque pueda fracasar, como dice, fracasa en una gran empresa. Pero tú, que odias tanto la virtud como a quienes la practican, no haces nada que deba sorprendernos. Las luces enfermizas no toleran el sol, y las criaturas nocturnas evitan el brillo del día. Así que grazna y ejercita tus miserables lenguas en reprochar a los hombres buenos. Abre bien tus mandíbulas, muerde con fuerza, romperás muchos dientes antes de hacer alguna impresión. 21. ¿Cómo es posible que este individuo estudie filosofía y, sin embargo, lleve una vida de opulencia? ¿Por qué proclama que la riqueza debe ser despreciada y, al mismo tiempo, la posee? ¿Que la vida debe ser despreciada y, sin embargo, la vive con abundancia? Considera el destierro como un mero nombre vacío y afirma que mal hay en cambiar de país, pero si se le permite, ¿no abandona su tierra natal? Asegura que no hay diferencia entre un periodo largo y uno corto, y no obstante, si no se le impide, busca prolongar su vida y envejecer con vitalidad. Su respuesta radica en que estas cosas deben ser despreciadas, no para evitar poseerlas, sino para que no las posea con temor y aprensión. No las aleja de él, sino que las sigue despreocupadamente cuando lo abandonan. La fortuna puede invertir sus riquezas con más seguridad en un lugar desde el cual siempre pueden ser recuperadas sin disputas. Marco Catón, al elogiar a otros en su época por poseer solo pequeñas monedas de plata, tenía en su poder 4 millones de sestercios, una fortuna menor que la de Craso pero mayor que la del propio Catón el censor. Si se comparan las cantidades, había superado a su bisabuelo más de lo que él mismo fue superado por Craso. Si le hubieran tocado riquezas aún mayores, no las habría despreciado, ya que el sabio no se considera indigno de un regalo fortuito y prefiere tener riquezas, no ama las riquezas. ¿Por qué, entonces, nos ridiculizas al colocar las riquezas en la misma posición que tú? La diferencia está en cómo las percibimos. Si mis riquezas me abandonan, se llevarán solo a sí mismas. En cambio, tú te sentirás desconcertado y parecerá que pierdes tu identidad si te abandonan. Para mí, las riquezas ocupan un lugar específico, pero para ti, ocupan el lugar más alto de todos. Así que, mis riquezas me pertenecen, pero tú perteneces a tus riquezas.
22. El sabio, si es rico, tiene un campo más amplio para desarrollar sus facultades que si es pobre. En la pobreza, solo puede exhibir la virtud de no dejarse corromper ni abatir por su situación, mientras que con riquezas puede mostrar la templanza, la generosidad, la laboriosidad, la organización y la grandeza. No se despreciará a sí mismo si es bajo de estatura, pero deseará ser alto. Aunque sea débil y tuerto, puede gozar de buena salud, pero preferirá tener fuerza física. Soportará la enfermedad y esperará tener buena salud. Estas cosas, aunque sean insignificantes en comparación con la suma total de la virtud, añaden algo a la alegría constante que proviene de ella. 23. Las riquezas alientan y alegran al sabio, como el marinero se alegra de un viento favorable o la gente disfruta de un buen día o un lugar soleado en tiempos fríos. El hombre sabio no rechazará ni cerrará la puerta a las grandes riquezas, si son el regalo de la fortuna y el producto de la virtud. No las exhibirá ni las ocultará. No las expulsará de su casa ni dirá, son inútiles o no sé usar las riquezas. Como puede caminar por sí mismo, pero prefiere montar en un carruaje, así puede ser pobre, pero desear ser rico. Poseerá riquezas, pero las verá como una posesión incierta que podría escapársele un día. No permitirá que sean una carga para él ni para nadie. Las dará a los hombres buenos o a aquellos a quienes pueda convertir en hombres buenos. Lo hará después de esforzarse por seleccionar a los más dignos de recibirlas, consciente de que debe dar cuentas de sus gastos y ganancias. Las entregará por razones buenas y encomiables, porque un regalo mal dado se considera una pérdida vergonzosa. Tendrá un bolsillo fácilmente abierto, pero no uno con un agujero, para que se pueda sacar mucho de él, pero no se caiga nada. 24. Quien piensa que dar es algo sencillo se equivoca, ofrece considerables dificultades si impartimos nuestra generosidad de manera reflexiva en lugar de dispersarla impulsiva y aleatoriamente. Sirvo a este individuo como reciprocidad por una buena acción que me ha realizado otro. Ayudo a este otro porque siento compasión por él, enseño a aquel que no es adecuado ser retenido ni degradado por la pobreza. A algunos no les daré nada, incluso si están necesitados, porque, aunque les dé, seguirán necesitados. Ofrezco mi generosidad a algunos y la impongo a la fuerza a otros. No puedo descuidar mis propios intereses mientras hago esto, en ningún momento quiero que más personas estén en deuda conmigo que cuando estoy regalando cosas. Ustedes dirán, ¿qué dan para poder recibir de nuevo? En todo caso, no doy con el propósito de malgastar mi generosidad, lo que doy debe estar dispuesto de manera que, aunque no pueda exigir su devolución, me sea devuelto. Un beneficio debe ser invertido de la misma manera que un tesoro enterrado en las profundidades de la tierra, que no desenterrarías a menos que estés realmente obligado. ¿Qué oportunidades ofrece la mera casa de un hombre rico para otorgar beneficios? ¿Quién considera que el comportamiento generoso debe limitarse solo a aquellos que llevan la toga? La naturaleza me pide que haga el bien a los hombres. ¿Qué diferencia hay entre que sean esclavos o libres, nacidos libres o emancipados, o que su libertad haya sido adquirida legalmente o concedida por acuerdo entre amigos? Donde quiera que haya un ser humano, hay una oportunidad para un beneficio. En consecuencia, el dinero puede distribuirse incluso dentro del propio umbral, y se puede encontrar allí un campo para la práctica de la generosidad, que no se llama así porque sea nuestro deber hacia los hombres libres, sino porque se origina en una mente nacida libre. En el caso del hombre sabio, esto nunca cae en receptores viles e indignos, y nunca se agota tanto como para no fluir siempre que encuentra un objeto digno, como si su reserva no hubiera disminuido. Por lo tanto, no tienes motivos para malinterpretar el lenguaje honorable, valiente y animoso que oyes de los que estudian la sabiduría. Ante todo, observa esto, no es lo mismo ser un estudiante de la sabiduría que un hombre que se ha perfeccionado en ella. El primero te dirá, en mi discurso expreso los sentimientos más admirables, pero aún me debato entre innumerables males. No debes obligarme a actuar según mis reglas, en este momento me estoy formando, moldeando mi carácter y esforzándome por elevarme a la altura de un gran ejemplo. Si alguna vez logro llevar a cabo todo lo que me he propuesto,
puedes exigir entonces que mis palabras y mis actos se correspondan. Pero quien ha alcanzado la cima de la perfección humana te tratará de otra manera y dirá, en primer lugar, no tienes por qué permitirte juzgar a tus superiores. Ya he obtenido una prueba de mi rectitud al convertirme en objeto de la antipatía de los hombres malos. Sin embargo, para darte una respuesta racional, que no envidio a nadie, escucha lo que declaro y a qué precio valoro todas las cosas. Las riquezas, digo, no son inherentemente buenas, porque si lo fueran, harían buenos a los hombres. Sin embargo, como incluso lo que se encuentra entre los hombres malos no puede calificarse de bueno, no permito que se les llame así. No obstante, admito que son deseables, útiles y contribuyen con grandes comodidades a nuestra vida. 25. Aprende, entonces, ya que ambos estamos de acuerdo en que las riquezas son deseables, ¿cuál es mi razón para considerarlas entre las cosas buenas y en qué aspectos me comportaría de manera diferente contigo si las poseyera? Colócame como amo en la casa de un hombre muy rico, ubícame donde el oro y la plata se utilizan para los fines más comunes, no pensaré más en mí por cosas que, aunque estén en mi casa, no forman parte de mí. Llévame al puente de madera y ponme allí entre los mendigos, no me despreciaré por estar sentado entre aquellos que extienden la mano para pedir limosna. ¿Qué importa la falta de un trozo de pan a quien no le falta el poder de morir? ¿Y bien? Prefiero la casa magnífica al puente del mendigo. Colócame entre magníficos muebles y todos los aparatos de lujo, no me creeré más feliz porque mi manto sea suave o porque mis invitados descansen sobre la púrpura. Cambia el escenario, no. Me sentiré más miserable si mi cansada cabeza descansa sobre un fardo de heno, si me acuesto sobre un cojín del circo con todo el relleno a punto de salir a través de sus parches de tela raída. Entonces, prefiero, en lo que respecta a mis sentimientos, mostrarme en público vestido de lana y con ropas de oficina antes que con los hombros desnudos o medio cubiertos. Quisiera que todos los asuntos de cada día salieran como yo quisiera y que nuevas felicitaciones siguieran constantemente a las anteriores. Sin embargo, no me enorgulleceré de esto, cambiar toda esta buena fortuna por su contrario, dejar que mi espíritu se distraiga con pérdidas, penas y diversos tipos de ataques, no permitir que pase ninguna hora sin alguna disputa. No por ello, aunque acosado por las mayores miserias, me llamaré el más miserable de los seres ni maldeciré ningún día en particular, ya que me he cuidado de no tener días desafortunados. ¿Cuál es, entonces, el resultado de todo esto? Es que prefiero tener que regular las alegrías que ahogar las penas. El gran Sócrates te diría lo mismo. Hazme, diría, el conquistador de todas las naciones, deja que el voluptuoso carro de Bacó me lleve en triunfo a Tebas desde la salida del sol, deja que los reyes de los persas reciban leyes de mí, sin embargo, me sentiré un hombre en el mismo momento en que todos a mi alrededor me saluden como un dios. Conecta inmediatamente esta elevada altura con una caída de cabeza en la desgracia, que me coloquen en un carro extranjero para que pueda adornar el triunfo de un conquistador orgulloso y salvaje. Seguiré el carro de otro sin más humildad que la que mostré cuando estuve en el mío. ¿Y entonces qué? A pesar de todo esto, prefiero ser un conquistador que un cautivo. Desprecio todo el dominio de la fortuna, pero aún así, si me dieran a elegir, escogería sus mejores partes. Haré que lo que me ocurra se convierta en algo bueno, pero prefiero que lo que me ocurra sea cómodo y agradable y que no me cause molestias, porque no hay que suponer que ninguna virtud existe sin trabajo. Sin embargo, algunas virtudes necesitan espuelas, mientras que otras necesitan el freno. Así como tenemos que frenar nuestro cuerpo en un camino descendente y urgirlo a subir uno empinado, así también el camino de algunas virtudes lleva cuesta abajo y el de otras cuesta arriba. Podemos dudar de que la paciencia, el valor, la constancia y todas las demás virtudes que tienen que encontrar una fuerte oposición y pisotear la fortuna bajo sus pies están subiendo, luchando y ganando su camino en una subida empinada. ¿Por qué no es igualmente evidente que la generosidad, la moderación y la dulzura se deslizan fácilmente cuesta abajo? Con estas últimas debemos retener nuestro espíritu para que no huya con nosotros, con las primeras debemos impulsarlas y espolearlas. Debemos, pues,
aplicar a la pobreza estas virtudes enérgicas y combativas, y a la riqueza aquellas otras más ahorrativas que tropiezan ligeramente y solo soportan su propio peso. Siendo esta la distinción entre ellas, preferiría tener que ocuparme de las que puedo practicar con relativa tranquilidad que de aquellas de las que solo se puede hacer prueba con sangre y sudor. Por eso, dice el sabio, no hablo de una manera y vivo de otra, pero no entendéis bien lo que digo, solo el sonido de mis palabras llega a vuestros oídos, no intentáis averiguar su significado. 26. ¿Qué diferencia hay, pues, entre yo, que soy un necio, y tú, que eres un sabio? Toda la diferencia del mundo, porque las riquezas son esclavas en la casa de un sabio, pero dueñas en la de un necio. Tú te acostumbras a ellas y te aferras a ellas como si alguien te hubiera prometido que serían tuyas para siempre, pero un hombre sabio nunca piensa tanto en la pobreza como cuando está rodeado de riquezas. Ningún general confía tan implícitamente en el mantenimiento de la paz como para no prepararse para una guerra que, aunque no se haya librado realmente, ha sido declarada. Os ensoberbece una buena casa, como si nunca pudiera ser quemada o derrumbada, y las riquezas os hacen volver la cabeza como si estuvieran fuera del alcance de todos los peligros y fueran tan grandes que la fortuna no tiene fuerza suficiente para tragárselas. Se sientan a jugar ociosamente con sus riquezas y no prevén los peligros que les esperan, como hacen generalmente los salvajes cuando son asediados, pues, al no comprender el uso de la artillería de asedio, miran ociosamente los trabajos de los asediadores y no comprenden el objeto de las máquinas que están armando a distancia. Y esto es exactamente lo que les sucede, se duermen sobre sus propiedades y nunca reflexionan sobre cuántas desgracias se ciernen amenazantes a su alrededor por todas partes y pronto los despojarán de costosos despojos. Pero si se le quitan las riquezas al hombre sabio, se le deja todavía en posesión de todo lo que es suyo, porque vive feliz en el presente y sin temor por el futuro. El gran Sócrates, o cualquier otro que tuviera la misma superioridad y poder para resistir las cosas de esta vida, diría: no tengo más principio fijo que el de no alterar el curso de mi vida para adaptarme a vuestros prejuicios. Podéis verter sobre mí vuestra acostumbrada charla desde todos los lados. No pensaré que me maltratáis, sino que solo os lamentáis como pobres bebés. Esto es lo que dirá el hombre que posee sabiduría, cuya mente, al estar libre de vicios, le obliga a reprochar a los demás, no porque los odie, sino para mejorarlos. Y a esto añadirá: tu opinión sobre mí me afecta con dolor, no por mi propio bien, sino por el tuyo, porque odiar la perfección y atacar la virtud es en sí mismo una renuncia a toda esperanza de hacer el bien. No me haces ningún daño, tampoco los hombres dañan a los dioses cuando derriban sus altares, pero está claro que tu intención es malvada y que querrás hacer daño incluso donde no puedes. Soporto tu parloteo con el mismo espíritu con el que Júpiter, el mejor y más grande, soporta los cuentos ociosos de los poetas, uno de los cuales lo representa con alas, otro con cuernos, otro como adúltero que se queda fuera toda la noche, otro que trata con dureza a los dioses, otro como injusto con los hombres, otro como seductor de jóvenes nobles a las que se lleva por la fuerza, y a esas, además, sus propios parientes, otro como parricida y conquistador del reino de otro, y ese de su padre. El único resultado de tales cuentos es que los hombres sienten menos vergüenza al cometer pecados y creen que los dioses son culpables de tales acciones. Pero aunque esta conducta tuya no me perjudica, sin embargo, por tu propio bien, te aconsejo que respetes la virtud. Crea a los que, habiéndola seguido durante mucho tiempo, gritan que lo que siguen es algo poderoso, y cada día parece más poderoso. Reverenciadla como a los dioses y reverenciad a sus seguidores como a los sacerdotes de los dioses. Y siempre que se mencione alguna escritura sagrada, favete lingis, favorecednos con el silencio. Esta palabra no deriva, como la mayoría de la gente imagina, de favor, sino que ordena el silencio, para que el servicio divino pueda realizarse sin ser interrumpido por ninguna palabra de mal agüero. Es mucho más necesario que se os ordene esto, para que siempre que se pronuncie ese oráculo, lo escuchéis con atención y en silencio. Cada vez que alguien golpea un sistrum, fingiendo hacerlo por mandato divino, cualquier experto en rozar su propia piel se cubre los brazos y los hombros.
Con sangre de ligeros cortes, cualquiera se arrastra de rodillas aullando por la calle, o cualquier anciano vestido de lino sale a la luz del día con una lámpara y una rama de laurel y grita que uno de los dioses está enfadado, os agolpáis en torno a él y escucháis sus palabras, y cada uno aumenta el asombro del otro declarando que está divinamente inspirado. 27. He aquí que desde esa prisión suya, que al entrar limpió de vergüenza y convirtió en más honorable que cualquier casa del Senado, Sócrates se dirige a vosotros diciendo, ¿qué es esta locura vuestra? ¿Qué es esta disposición en guerra tanto con los dioses como con los hombres? ¿Qué os lleva a calumniar la virtud y a ultrajar la santidad con acusaciones maliciosas? Alabad a los hombres buenos, si sois capaces, si no, pasad de ellos en silencio. Si, en efecto, os complacéis en este abuso ofensivo, caed en la trampa de unos y otros, pues cuando despotricáis contra el cielo, no digo que cometáis sacrilegio, sino que perdéis el tiempo. Una vez le di a Aristófanes el tema de una broma, desde entonces toda la cuadrilla de poetas cómicos me ha convertido en una marca para su ingenio envenenado. Mi virtud se ha hecho brillar más por los mismos golpes que se han dirigido a ella, ya que es para su ventaja ser llevada ante el público y expuesta a la tentación, ni ninguna gente entiende su grandeza más que aquel. Los que por sus asaltos han hecho la prueba de su fuerza. La dureza del pedernal no es conocida por nadie tan bien como por los que la golpean. Me ofrezco a todos los ataques, como una roca solitaria en un mar poco profundo, a la que las olas no dejan de golpear desde cualquier parte, pero a la que no pueden mover de su sitio ni desgastar, por muchos años que le den sin cesar. Átenme y acometan, los venceré aguantando su embestida. Todo lo que golpea contra lo que es firme e inconquistable, no hace sino herirse a sí mismo por su propia violencia. Por lo tanto, busca algún objeto blando y dócil para atravesar con tus dardos. Pero, ¿tienes tiempo para mirar las malas acciones de otros hombres y para juzgar a alguien? ¿Tienes tiempo para preguntar cómo es que este filósofo tiene una casa tan amplia, o ese otro una cena tan buena? Dime, ¿tienes tiempo para mirar los granos de los demás mientras vosotros mismos estáis cubiertos de innumerables úlceras? Esto es como si alguien carcomido por la sarna señalara con desprecio los lunares y las verrugas del cuerpo de los hombres más apuestos. Reprochad a Platón que haya buscado el dinero, reprochad a Aristóteles que lo haya obtenido, a Demócrito que lo haya despreciado, a Epicuro que lo haya gastado, echadme en cara a Fedro y a Alcibíades. Vosotros que alcanzáis la cima del goce cada vez que tenéis ocasión de imitar nuestros vicios. ¿Por qué no miráis más bien a vuestro alrededor los males que os desgarran por todas partes, unos atacándoos desde fuera, otros ardiendo en vuestro propio seno? Por poco que conozcáis vuestro lugar, la humanidad no ha llegado todavía a tal punto que podáis tener tiempo para mover la lengua ante los reproches de vuestros superiores. 28. Esto no lo entendéis, y lleváis un semblante que no corresponde a vuestra condición, como muchos hombres que se sientan en el circo o en el teatro sin haberse enterado de que su casa está ya de luto. Pero yo, mirando hacia adelante desde un punto de vista elevado, puedo ver que tormentas os amenazan y estallarán en torrentes sobre vosotros algo más tarde, o están cerca de vosotros y a punto de barrer todo lo que poseéis. Porque, aunque apenas seáis conscientes de ello, no hay en este momento un huracán que gira y confunde vuestras mentes, haciéndolas buscar y evitar las mismas cosas, ahora elevándolas en lo alto y ahora hundiéndolas en lo bajo. Te felicito por llegar hasta aquí. Eres de los pocos que lo ha logrado. Si te ha enriquecido este video, por favor dale like al video y compártelo. Antes de irte, por favor, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Aquí te dejo 2 videos que pueden ser de tu interés. Cuídate y hasta pronto.